Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefetia Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. Hoy contamos con Guadalupe Sánchez, a quien podéis ver en pantalla, psicóloga general sanitaria por la Universidad Cardenal Cisneros y consultora en Jogrefetia Ediciones, para hablarnos del poder terapéutico que pueden llegar a tener los libros infantiles, y nos dará a conocer la colección completa de los libros ¿Qué puedo hacer cuándo? Veréis que os hemos dejado dos archivos en el apartado de documentos, uno con los materiales para la evaluación en la etapa infantil y adolescente y otro con información sobre esta colección, de la que hoy nos hablará Guadalupe, y también con información sobre los juegos terapéuticos que encontraréis en nuestro catálogo. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas para aclarar las dudas que vayáis teniendo, y al final de la sesión pues se las pasaremos directamente a Guadalupe para que ella pueda dar respuesta. Y antes de empezar, bueno, pues lo de siempre, que tenéis un hashtag activo en las redes, que es Webinartea, por si queréis compartir vuestros comentarios. Así que ya, Guadalupe, te escuchamos. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Como bien os ha indicado mi compañero, hoy vamos a hablar de la colección que puedo hacer cuándo y el poder terapéutico que tienen muchos libros infantiles, ¿no? Principalmente voy a arrojaros una pregunta, que es que ¿por qué, no? ¿Por qué llegar a usar los libros en el contexto terapéutico? Bueno, y por muchas razones. Yo abogo por una perspectiva, o sí, por una perspectiva más constructivista, donde el psicólogo sea quien se centre en conocer la realidad del cliente o del paciente y se adapte a ella para ayudarla a entender la realidad circundante o el problema que tiene. Y esto pasa con los niños, ¿no? Si a un niño le explicas las cosas desde el mundo de los adultos, desde el lenguaje de los adultos, el niño se va a hacer un lío, no te va a entender, porque son a veces conceptos muy abstractos, ¿no? Me refiero sobre todo a nivel clínico, ¿no? Si tú al niño le dices, por ejemplo, que puede estar teniendo depresión o que sienta anedonia, pues hay algunos adultos que no te entienden y los niños te miran como diciendo, ¿qué me estás contando? Bueno, pues los libros son una herramienta muy potente no solo para explicar estos conceptos, porque siempre hay metáforas en ellos donde se pueden proyectar y pueden entender mejor desde estas metáforas lo que le está pasando e incluso ver un ejemplo de ello, sino también para conectar con ellos a nivel de imaginación. Van a poder imaginar, van a ver que queremos entender, que queremos acercarnos a su mundo emocional y vamos a tener mucha mayor alianza terapéutica con ellos, ¿no? También, antes de nada, diferenciar. No sé si habéis usado esta colección alguna vez, alguno de sus títulos, pero son guías, no son libros al uso, no es un cuento con una moraleja que tú te lees en un día y terminas con la moraleja y el niño ha entendido cierto aprendizaje. No, son guías y de hecho es algo bastante difícil, complejo, terminarlos en una sola sesión y realmente no es para nada recomendable porque no va a haber un aprendizaje o un crecimiento para el menor. Esta colección está basada en obras publicadas por la APA, que te adaptó al español, y están pensadas para un uso infantil. Tienen un lenguaje sencillo, como ya os he adelantado, van a oír de los tecnicismos, van a oír de esa palabra del mundo, de esas palabras del mundo de los adultos, sino que está hecho para los niños y para que entiendan, ¿no?, todo lo que le estamos explicando. Además, va a ir este lenguaje tan sencillo se apoyará con metáforas y esas metáforas a su vez en ilustraciones muy llamativas, muy coloridas, lo que va a hacer mucho más fácil la labor del terapeuta. Aunque siempre es importante en terapia infanto-juvenil pues añadir algo de dramatismo, ¿no? Ese componente de drama donde el niño pueda proyectar, donde el niño pueda jugar, porque va a ser un elemento para diferenciar los distintos sectores de su vida, ¿no? El niño va a estar acostumbrado a ir al médico, el niño va a estar acostumbrado a ir a la escuela. Y el psicólogo, cuando vaya al contexto terapéutico, tiene que ser un espacio que no sea un espacio de deberes, como en la escuela, o un espacio de estoy enfermo, ¿no?, ese rol de enfermo, como en el colegio. Tiene que ser su espacio seguro, su espacio donde conocerse, su espacio donde crecer. Y a eso nos van a ayudar estos libros. La finalidad, pues ofrecer una forma más fácil y divertida de aprender herramientas útiles para enfrentarse a la vida.
Estos libros se apoyan en principios cognitivos conductuales, lo que quiere decir que vamos a empezar con la parte cognitiva y seguir con la parte más conductual, ¿no? La parte más cognitiva se va a centrar en enseñar al niño los constructos psicológicos que vamos a ver en la terapia. Imaginaos, hay muchos títulos, pues vamos a coger uno que, aunque ahora os estoy explicando a nivel general todo lo que compone la colección y a nivel a rasgos generales que nos ofrece, luego me voy a centrar en cada título de manera más pormenorizada, ¿no? Pero si elegimos un título a lo mejor que, como puede ser el de, a ver, mismamente el del miedo a equivocarme, pues vamos a tener que explicar al niño qué es tener una personalidad más perfeccionista, qué es el miedo al error, qué es el error, qué es su mundo emocional, qué es un pensamiento irracional, ¿no? Que va a ser la parte más cognitiva, ¿no? La parte más psicoeducativa, y eso lo vamos a hacer apoyado con ilustraciones y las metáforas que nos ofrece el libro, para luego ofrecer un cambio, ¿no? Ya se han enfrentado tanto los padres como los niños a esta problemática varias veces, y todas esas veces seguramente pues hayan fallado, por eso han terminado con vosotros en terapia, o hayan visto que no ha sido lo suficientemente buena la reacción. Entonces podemos enfrentarnos a esa posible indefensión aprendida ante el problema, ¿no? Sobre todo si hablamos de sentimientos más difíciles o complejos, como puede ser la ansiedad, que el niño a lo mejor no sepa gestionar la frustración y siempre tenga ese estallido de ira y los padres ya no sepan cómo gestionarlo y estén desbordados, pues vamos a intentar ofrecerles otra forma, una alternativa conductual para enfrentarnos a esta situación problemática. Y bueno, eso sí, vuelvo a lo de antes. Vamos a partir siempre de la competencia, ¿no? De hacer al menor sentir que es competente, que es suficiente y que es capaz no solo de conocer todo lo que le estamos explicando, que estaría bien que si con lo que ofrece el libro no es suficiente le ofrezcamos todos los apoyos necesarios, sino también de hacer lo que el libro propone. No solo vamos a partir de lo que sabe el niño, sino hacer ese conocimiento manejable y abarcable para que se quede en su bagaje. Estos son todos los libros, todos los títulos que conforman la colección hasta el momento. Y voy a aprovechar también para resolver ciertas dudas, ¿no? Cuando a mí me han preguntado, me han hablado de esta colección, siempre me ha llamado la atención que preguntan tres dudas especialmente importantes, ¿no? La primera es, vale, es para niños, pero ¿para qué edades? ¿No? Concretamente, el libro todos los títulos se han pensado para etapa primaria, ¿no? Desde unos 6 años hasta unos 12, 13. Aunque algunos psicólogos, algunas psicólogas me han comentado que ciertos recursos del libro les han valido incluso de manera más adaptada, lógicamente, incluso para adultos, ¿no? Para aquellas personas que tienen una, un acercamiento más evitativo hacia las emociones, les cuesta un poco más, pues estos libros son una gran herramienta para ayudarles. Luego, otra duda que me han preguntado, también muy común, es, vale, imagínate que yo soy un padre y me quiero comprar el libro. ¿Podría hacerlo sin ser psicólogo? Sí, sí puedes comprar cualquiera de estos títulos sin ser psicólogo, pero ahí no estarás tan respaldado como cuando la uses con el apoyo de un profesional en psicología. Me refiero a que el profesional de psicología no solo va a ayudar o no solo va a leer el libro con el menor, sino lo va a adaptar en los momentos que necesite, o sea que va a dejar de ser una simple guía, ser un traje a medida en la intervención. Y aparte te va a ayudar a elegir el título concreto, ¿no? Porque hay muchos títulos que, si no los conoces bien, pueden no ser el idóneo, aunque sí que vaya a aportar. Siempre cada título te va a aportar herramientas, pero puede no ser el idóneo para el caso. Por ejemplo, tenemos dos. No sé si veis mi cursor. Espero que sí, pero tenemos el que puedo hacer para vencer mis manías y luego tenemos el que puedo hacer cuando me obsesiono demasiado. Estos dos títulos van a tratar cosas muy similares, como es una compulsión o una manía, que a priori es muy difícil de distinguir. Entonces, con ese apoyo del profesional en psicología, pues a lo mejor si el problema es más derivado de una compulsión por el trastorno obsesivo compulsivo, te va a recomendar el me obsesiono demasiado, pero si el problema es más derivado de una manía por la gestión emocional o cuando se siente superado por cierta situación conflictiva que genera ansiedad o que le genera al niño frustración, pues te va a recomendar vencer mis manías. Por último, es algo que ya hemos visto antes, no son cuentos que tengan que leerse
de seguido y que terminen con una moraleja que ofrezca un aprendizaje concreto. No, son libros que cada capítulo ofrece aprendizaje muy variado y que es importante que se asimile para pasar al siguiente. Entonces, lo recomendable es que solo se vea con el menor un máximo de 2 capítulos al día, ¿no? Normalmente en sesiones pues serían 2 capítulos, pasa una semana, volvemos a tener sesión y ahí ya sería incluso muy importante la figura del psicólogo para ver si le hace falta volver incluso a releerse o a revisar esos 2 capítulos una vez se han puesto en marcha durante esa semana, o si a lo mejor el último capítulo no ha quedado claro y mejor un capítulo y el siguiente, ¿no? Para tomar esa decisión en cómo seguir avanzando en el título. Con todo esto aclarado, voy a empezar por cada título pormenorizado, de manera más concreta, de manera más pormenorizada. El primero es qué puedo hacer cuando me preocupo demasiado. Ya, bueno, las portadas, todas las portadas, a mí me gustan mucho todas las ilustraciones porque dejan muy claro o empiezan a dar una idea de cómo vamos a tratar esta problemática, ¿no? En concreto vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es una emoción muy insidiosa, muy ambivalente, que puede crear mucha confusión, ¿no? Y que es muy fácil sentir indefensión aprendida ante ella, porque cuando te enfrentas muchas veces ante la ansiedad, se puede expresar de tantas formas y tiene tantas sintomatologías, siempre va a ser hija del miedo, que va a ser muy fácil sentir que no eres competente al nivel de afrontarla o al nivel de gestionarla, ¿no? Entonces, este libro es para ofrecer en ese tipo de situaciones o, en general, distintas alternativas conductuales para aumentar ese repertorio conductual a la hora de enfrentar este tipo de emociones. Siempre, cada título va a empezar, como os he indicado, con la parte más cognitiva, con una psicoeducación, con esta metáfora, para luego ofrecer pues, la alternativa conductual una vez el niño ha entendido el problema. Porque si el niño no tiene esa sensación de control, ese sentimiento de entender qué le pasa, por qué le está pasando, qué le está creando y conectar puntos, ¿no? No va a poder enfrentarse a ello. Entonces, primero entenderlo. Aquí vamos a explicar la ansiedad como una tomatera. Es la tomatera para que crezca y te dé tomates, es algo que es una planta que has tenido que cultivar, que echar abono, que regar y que mimar mucho, ¿no? Le vamos a explicar al niño que cuando cuidamos de la ansiedad, cuando le echamos abono, incluso de manera inconsciente, cuando ponemos el foco en las preocupaciones, en las rumiaciones, en todo lo que nos sale mal, en las inseguridades, pues estamos cuidando de esa tomatera. ¿Y qué pasa? Que va a crecer y va a darnos tomates. Los tomates van a ser esas preocupaciones, esa sintomatología de la ansiedad, esas rumiaciones constantes. Vale, y la pregunta lógica es, vale, ¿qué hago para que esta tomatera deje de crecer, para que deje de darme tomates, ¿no? Bien, pues aquí le ofrecemos la alternativa conductual. En el libro te va a proponer muchas herramientas. Yo me voy a centrar en 4 y en cómo aplicarlas de manera más práctica, pero va a haber muchas más. En concreto, vamos a hablar de la hora de las preocupaciones. Bueno, realmente los minutos, ¿no? Pero la hora de las preocupaciones, que también lo podréis haber conocido si hay psicólogos en la sala, como el tiempo basura. Ese momento del día, va a haber un momento del día en el que el menor va a dedicar solo a preocuparse, pero no se va a tener que preocupar absolutamente de nada hasta que no llegue ese momento, ¿no? Vale, el niño te va a decir, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo me preocupo, si empiezo a pensar sobre cierto problema, si no puedo evitarlo, ¿no? Pues aquí vienen nuestras habilidades como terapeutas y nuestra capacidad de añadir ese componente dramático y le vamos a pedir que se imagine un baúl. No, pero no simplemente imagínate un baúl, como le diríamos a un adulto, no. Imagínate un baúl muy grande, muy grande, muy grande, donde caben muchas preocupaciones, donde caben todas tus preocupaciones, ¿no? Y en ese baúl vas a ir metiendo todas las preocupaciones que te vengan hasta antes de la hora de las preocupaciones y después lo vas a cerrar. Y podéis añadir todos los componentes, cuanto más componentes imaginativos, más a nivel historia, también depende de la edad del menor, ¿no? Más fácil va a ser para él evocarlo, ¿no? Y cuando hayas añadido todas tus preocupaciones o la preocupación que quieras, lo vas a cerrar. Vas a echarle una llave. Esa llave la vas a tirar a un pozo y solo vas a poder coger la llave del pozo en estos minutos del día, ¿no? ¿Vale? Y cuando lo ponga en práctica, lo que va a ver el menor es que, o la menor, es que cuando ha abierto su baúl, ese baúl que estaba tan bien escondido, ese baúl que era tan grande donde quedan todas sus preocupaciones, cuando lo ha ido a abrir en su hora de las preocupaciones, está vacío. Porque todo eso a lo que no ha prestado atención y no ha seguido atendiendo,
ha dejado de crecer, ha dejado de dar tomates, no existe. Bien. Otras opciones que nos va a ofrecer el libro para enfrentar o para vencer a las preocupaciones, pues es usar la lógica, ¿no? Como sabéis, pues bueno, ya os he indicado que la ansiedad es hija del miedo, entonces todos los pensamientos que tengan este cáliz o que estén más sesgados por este tipo de emociones siempre se caracterizan por ser pensamientos irracionales, pensamientos ilógicos, que en el momento que intentas usar técnicas como la flecha descendente y empezar a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, y esto por qué, pues bueno, llegas a una razón inexistente. O sea, no hay lógica, no hay nada que lo sostenga, ¿no? Diles que se larguen, sobre todo esta de diles que se larguen es muy importante cuando el niño también está frustrado, ¿no? Cuando ves a un niño o una niña cansado de no saber qué hacer y necesita echar esa rabia. Y bueno, distintas más como podéis ver, ¿vale? Paso al libro de qué puedo hacer cuando refunfuño demasiado. Esta portada es particularmente, bueno, predictiva de lo que vamos a ver, porque podemos ver perfectamente qué hace este estilo cognitivo, ¿no? Nos vamos a centrar en el negativismo. El negativismo es un estilo cognitivo que se caracteriza por este sesgo negativista, donde amplificamos lo malo y minimizamos lo bueno. Y como veis, pues en la portada se puede ver perfectamente, donde todos los niños se enfrentan a estos obstáculos de carrera, que de alguna manera es como una metáfora de la vida, y son capaces de intentarlo, al menos de ir saltando, cada uno a su ritmo, mientras que hay una niña que está mirando una valla, ¿no? Y que a mí me hace gracia, ¿no? Porque ya te imaginas cuando conoces este estilo de, este sesgo que nos ha afectado a todos alguna vez, ¿no? A lo mejor está mirando la valla y está diciendo, no, pues no le voy a saltar porque la raya blanca y negra no son simétricas, entonces es que esta carrera de obstáculos es horrible, ¿no? Simplemente por la razón de que a lo mejor la raya blanca y negra no tienen la simetría que ella busca, o cualquier otra. Bien, pues también es importante este pequeño diagnóstico diferencial, ¿no? Antes de usar el libro, porque vamos a tratar el estilo cognitivo negativista. ¿Qué pasa? Que el negativismo es muy fácil confundirlo con sentimientos de tristeza, estos sentimientos que pueden aparecer cuando el niño esté viviendo un evento vital estresante o cualquier tipo de duelo por cualquier tipo de cambio o incluso una depresión. Entonces, eh, el estilo cognitivo negativista es algo que caracteriza al menor, es algo por el que el menor o la menor siempre ha sido reconocido, ¿no? Es un niño que tiende a quejarse o es un niño o una niña que en el momento en el que pasa algo malo ya todo está mal para él. Pero estas quejas o esta forma de ver la vida ha sido una constante, no ha sido algo que ha pasado en un tiempo determinado porque ha pasado algo que le ha afectado mucho o está viviendo un momento difícil, ¿no? Eso sería otra cosa, no es un estilo negativista, ¿no? Es consecuencia de estar triste o consecuencia de una posible, como os he dicho, depresión. Y así, una vez les expliquemos al niño qué es el negativismo, le vamos a dotar de herramientas, de alternativas conductuales para enfrentarse y superar los obstáculos que se pueda encontrar en su vida, en vez de quedarse parado e instalado en la queja, ¿no? Bien, pues principalmente que entienda, ¿no? ¿Qué es esto del negativismo? Eh, Aquí te ponen distintos ejemplos para que el niño se proyecte y lo pueda entender de una manera mucho más asequible, ¿no? Que se sienta competente entendiendo qué es este constructo tan abstracto. Pero voy a coger uno de ellos, que es, por ejemplo, tu abuelo, ¿no? El de tu abuelo te lleva a comer a un restaurante, que es el último que podéis ver. Yo recomiendo que si ya el niño os ha comentado que tiene algún familiar al que quiera mucho, sustituirlo, ¿no? Puede ser el abuelo, puede ser el primo, la prima, la tía, alguien a quien quiera mucho o alguien a que tenga especial cariño dentro de la familia, ¿no? Y si pueden, pues que no sean los padres simplemente pues para no hacer referencia siempre a ellos, pero también podrían ser los padres perfectamente. Eh, pues la lleva a su restaurante favorito o a un restaurante que le gusta mucho, como una comida que le gusta mucho. Incluso se puede usar su comida favorita si la conocéis. Aquí será una hamburguesa, pero podemos hacer el ejemplo con cualquier tipo de comida. Y en esa comida hay algo pues que no te gusta. En el caso de la hamburguesa, pues el tomate. El niño detesta el tomate, ¿no? Ya como hay tomate en la hamburguesa, piensa que el día no ha servido para nada, que ha sido un día horrible, que ha sido una tarde espantosa, ¿no? Y realmente todo ha estado bien y simplemente ha tenido que retirar el tomate de la hamburguesa. Y le podemos decir que ha perdido o que si ve todo lo que le estaba gustando del día ha desaparecido escondido en ese detalle tan pequeño y que ha sido tan fácil de arreglar,
¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para no centrarme en estos detalles tan malos, ¿no? El niño dirá, pues, joder, si me está trayendo tantas cosas malas, una vez te haya entendido, ¿qué puedo hacer para que no pase? Bien, pues uno de los ejemplos, una de las alternativas que te da el título es pensar dos veces, es ofrecer un tiempo de reflexión, ¿no? Para, para poner a prueba este sesgo, para no dejar que el sesgo intoxique o que el sesgo controle todos nuestros pensamientos. En el ejemplo del restaurante, si he ido con mi abuelo y me ha pasado esto en el restaurante, ya vuelvo a casa y digo, jo, qué día más malo, qué mal lo he pasado, no me ha gustado nada esta tarde. Bien, pues le vamos a pedir al niño que rellene junto con nuestra ayuda estas dos tablas, las cosas buenas y las cosas malas. Otra pequeña recomendación, yo suelo o intento empezar por las cosas malas, porque en este tipo de situaciones el niño va a ser le va a ser mucho más fácil, o a la niña, conectar con aquello que no le gusta, conectar con aquello que le ha hecho daño o que, ¿no? Por este sesgo negativista, conectar con lo malo, con la problemática. Mientras que con lo bueno le va a costar mucho. Entonces, si le pedimos de primeras que empiece a rellenar cosas buenas, se va a quedar en blanco y no va a entrar a hacer la tarea de manera motivada, ¿no? Incluso con lo malo se va a regodear, va a decir, bueno, pues esto y esto. Y le van a venir un montón de opciones. O una opción, pero que realmente es muy mala, ¿no? Para él. Y una vez rellenemos estas cosas malas, empezamos con las buenas. E incluso yo también recomendaría que si no le sale ninguna, empezar a ofrecer ayudas, ¿no? Empezar a ofrecer ese apoyo de, bueno, estuviste con tu abuelo, ¿no? O con tu tío y me dijiste que te gustaba mucho estar con este familiar. Ay, sí, pues mira, pues lo añado. Y fuiste a comer esta comida, ¿no? Aunque llevas algo que no te gustaba, la comida en sí es tu comida favorita. Ay, sí, pues mira, pues lo añado, ¿no? Y cuando termine la lista, a lo mejor se da cuenta de que poco a poco hay cosas buenas, perdón, o cosas que tienen mucho más peso que las cosas malas, ¿no? Y luego os he puesto este ejemplo, ¿no? Para que veáis cómo progresa este libro, porque más adelante en el título, cuando ya hayamos superado y hayamos tratado con los sesgos y el niño entienda, o la niña, bueno, el menor en sí, cómo enfrentarse a estos pensamientos más irracionales, cómo incluso la emoción afecta a estos pensamientos y les da este escaliz más irracional, pues se proponga algo más, ¿no? Un paso adelante. Eso que decíamos de que ir paso a paso y que sea abarcable para la persona. Y en esto es como tener un plan de acción, ¿vale? Veo el objetivo que quiero, yo en este caso la valla, pero veo el objetivo que quiero conseguir, he decidido que voy a saltarla, que me merece la pena, he decidido que realmente saltarla va a ser difícil y va a tener cosas malas, pero que esas cosas malas no van a ser más que las cosas buenas, ¿no? Vale, pues ahora me falta incluso lo más importante, ¿no? Este punto 3, que es el cómo. ¿Cómo voy a saltar esta valla? Y ahí pues tenemos que ayudar al niño a desarrollar el plan de acción para llegar al punto 4, conseguirlo, saltarla, ¿no? Entonces aquí veis cómo pasamos desde un ejercicio donde simplemente luchamos o simplemente ponemos a prueba un sesgo cognitivo a un ejercicio, perdón, donde ya hemos dado por hecho que el sesgo o que el niño sabe enfrentar ese sesgo y vamos a moverle la acción, ¿no? A salir de esa queja en la que está instalado, a hacer. Bien. Otro título de la colección es ¿qué puedo hacer con la enfermedad mental? Este, bueno, es uno de mis favoritos porque en vez de centrarse en una problemática que le afecta al menor, se centra en qué pasa cuando los padres o cualquier familiar del sistema familiar, valga la redundancia, en el que está el menor, tienen cualquier problema psicológico grave, ¿no? O cualquier dificultad psicológica. Y claro, en este tipo de situaciones el menor es o suele ser a norma general, ¿no? Luego siempre existen particularidades, ¿no? Pero a nivel general, cuando un niño está viviendo en un entorno donde otra persona o donde otro familiar está luchando contra un problema psicológico grave, son niños que están a veces forzados a crecer muy rápido, ¿no? O a hacer cosas que no les competen. Se les arrebata ese foco de atención que a veces necesita el niño, ¿no? Donde a veces se tienen que gestionar su mundo emocional de maneras tempranas, incluso responsabilizarse del mundo emocional de los otros o de los otros, donde sus necesidades y su protagonismo se emborrona un poco, ¿no? Entonces,
Este libro nos ayuda a darle herramientas al niño para luchar contra lo que va a vivir debido a tener a debido a que ese familiar está en su vida, y para que lo lleve lo mejor posible y para que incluso pueda ser de apoyo para ese familiar, y además devolverle el foco, ¿no? A trabajar todo esto, pero no desde la perspectiva de cómo está tu familiar y qué le pasa, no. Mira, os voy a poner un ejemplo, sino desde la perspectiva de cómo ves tú o cómo descubriste tú que tu familiar tenía cualquier tipo de problemática, ¿no? Pues bueno, tenía tantos años, al principio sabía que algo estaba pasando, vi ciertas cosas, ¿no? Y luego, ¿no? Esto es la parte más cognitiva, volvemos a lo mismo, hacer de detective, ¿no? Cómo el niño hizo de detective en su momento y descubrió que tenía un padre o una madre, o incluso adaptarlo, o un abuelo o una abuela con cierta problemática, y luego qué podemos hacer para enfrentarnos a ella. Y nos va a ofrecer, bueno, ha cogido uno por no llenaros, ¿no? La presentación, pero hay muchos, hay herramientas a nivel de habilidades sociales, donde al niño le vamos a enseñar a devolver y a comunicarse con mensajes tipo yo. Hay herramientas de gestión emocional, ¿no? Como la que veis. Esta ahora la explico más adelante, pero también hay otra donde vamos a buscar los tesoros escondidos, ¿no? Por eso que os decía que el niño y sus necesidades a veces quedan un poco relegadas y no tienen la atención que merecen. El niño a veces se acostumbra a esconder esas emociones, ¿no? O a esconder su mundo emocional para sí mismo. Y en una de las actividades vamos a ver un mapa con forma así más humanoide y lo vamos a llamar los tesoros escondidos, ¿no? Y vamos a buscar esas emociones que están muy, muy, muy bien guardadas, ¿no? Para que las abran en terapia, para que hable de ellas, para que por fin tengan ese foco. O, en este caso, qué hacer ante las preocupaciones, ¿no? Cuando un niño ve a su familiar mal, se preocupa por él, le da pena, incluso a veces dice, jo, ¿y si va peor? Y no, se lo propone, piensa que puede llegar a pasar. Y cuando todos estos pensamientos le superan o pierde el control de ellos o le desbordan, pues tenemos este ejercicio, le podemos ofrecer este ejercicio de apoyo, ¿no? Que es coger un pompero, empezar a hacer pompas, que ya no solo estamos sacándole o le estamos activando para que no siga rumiando, porque tiene que hacer una acción, sino le estamos obligando a controlar la respiración, ¿no? Porque tiene que soplar para hacer las pompas. Y luego le añadimos ese componente de drama, ¿no? Hacemos las pompas e imaginamos que dentro de esa pompa está el problema, ese problema que no se te va de la cabeza. Y le dejamos ir, le dejamos que se aleje, le dejamos que nos abandone. También, si necesitáis pues, hacerlo de una manera un poco más tangible, se puede hacer con globos, donde el niño directamente coja un globo, lo infle e incluso sobre todo, ¿no? Siguiendo en este psicodrama, coger el globo y alejarlo, ¿no? Que el niño lo lance lo más lejos posible y que si está enfadado con el problema, si está enfadado con toda la inestabilidad que le está creando, pues que suelte, ¿no? Esa rabia que tiene. Vale, y pasamos al título, que puedo hacer cuando estallo por cualquier cosa. Este libro se relaciona mucho con la gestión que el menor tiene hacia la frustración, ¿no? La relación que tiene el menor hacia su mundo emocional, pero en concreto sobre todo hacia la frustración, hacia la rabia, hacia la ira. Y nos va a ayudar a explicarle qué es la rabia, qué es la ira o qué despierta en él la frustración, ¿no? Y es con ayuda de la metáfora del fuego, ¿no? El fuego es algo normal, es algo que tenemos todos, es algo que nos da calor, se hace frío, y es algo que está bien tener, ¿no? Pero cuando ese fuego se descontrola y empieza a quemarlo todo, nos empieza a hacer daño a nosotros, a hacer daño a los que nos rodea, ahí es cuando no está adaptado, ¿no? A la situación, ahí es cuando no da calor, ahí es cuando deja de ser algo bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a ese fuego y que no nos queme, ¿no? Y le vamos a ofrecer esa alternativa conductual para calmarse y para responder de una manera más apropiada al sentimiento de frustración, al sentimiento también de ira. Bien, esta es muy buena, esta metáfora he cogido porque también me gusta especialmente, ya que el niño te va a llegar a consulta cuando ya haya tratado estos estallidos de ira muchas veces con su familia, ¿no? Entonces, estos estallidos se caracterizan por ser algo desagradable, es algo que nadie quiere vivir. O ser algo que si pasa a lo mejor en público despierta mucha incomodidad.
Entonces el niño siempre ha recibido ese mensaje de que está mal lo que hace, de que lo que hace es malo y que de que solo lo hace él, ¿no? Incluso a veces está ese mensaje erróneo, los padres no lo saben, ¿no? Pero de manera más errónea, de los padres donde, mira, no sé quién no lo hace, o mira, te está mirando no sé quién, mira la que estás armando. Entonces el niño entiende que lo que hace está mal, que es malo por hacer eso. Entonces tú ya llegas y le desmonta el saber el secreto de la ira y que estar furioso es algo normal y que nos pasa a todos. Entonces el niño se queda como diciendo, pero sí, yo he visto otros niños que a lo mejor tienen este berrinche, pero hay muy poca gente o pasa muy pocas veces que alguien tenga este berrinche. Y ya le decimos, o ya podemos llegar a la parte más conductual, claro, porque bueno, la parte más cognitiva, ¿no? Claro, porque la ira es algo que aparece y está muy bien, es una emoción normal, la tenemos todos, la furia la tenemos todos y puede ser muy buena, ¿no? Nos lleva a la acción, podemos volver a la metáfora de la hoguera, se la explicamos, ¿no? Y entonces el niño entiende que está bien sentir ira, que no es algo malo y que no es malo sentirla y que no es malo por sentirla, pero que a veces esa ira puede tener un incendio y que cuando tiene un incendio, ahí es cuando puede llegar a crear dolor para sí y para los otros, ¿no? Entonces, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando no controlo la hoguera? ¿Qué hago cuando la hoguera se me va de las manos? Bueno, pues le damos métodos primero de extinción de la ira, ¿no? Para que no se te vaya la hoguera de las manos, lo principal es apagarla. Un tiempo fuera, tomarte un descanso, salir de la situación, cortar. A esto tendrán sobre todo que ayudar los padres, ¿no? Buscar pensamientos fríos, buscar, ¿no? Porque, bueno, esto también va a aparecer en el libro, pero los pensamientos de ira se relacionan con estos secuestros amigdalares, ¿no? Más a nivel eh, cerebral, cuando la ira es tan desbordante, el lóbulo prefrontal no tiene ningún juego, ¿no? Y entonces esos pensamientos son pensamientos calientes, pensamientos irracionales, que sean por secuestros amigdalares, donde el sistema límbico está súper activado. Y tenemos que ayudarle a salir de ese secuestro amigdalar, tomarse un respiro y volver a la racionalidad, volver a esos pensamientos que sí que pasan por el lóbulo prefrontal y que sí que tienen racionalidad o que sí que son un poquito más racionales, ¿no? Y no siguen alimentando ese sentimiento de ira que hace que el fuego no pare de crecer. Entonces, de ahí viene la alternativa de buscar pensamientos fríos, liberar la ira con seguridad. Esto es lo mismo cuando el niño ya ha sabido gestionar su emoción, ha aprendido ciertas herramientas, pues ya sabe cómo expresar su enfado de manera constructiva y no de manera tan irascible. Y luego ocuparte de los problemas y seguir adelante, decidir qué merece ser enfrentado y qué merece que lo luches y qué te activa y qué necesitas cambiar o qué momento te merece simplemente ignorarlo, seguir adelante, hacer como que, vale, lo he vivido, sé que me está enfadando, pero esto no se va a mantener en el tiempo, así que ya está, sigo haciendo otra cosa. Bueno, pues un método de los que hemos visto para la extinción de la ira es buscar pensamientos fríos. Aquí nos ofrecen una premisa para decir al niño, dependiendo de cómo esté el niño o de lo fácil o difícil que se le haga, hay dos opciones para hacer este ejercicio, ¿no? O bien hacerlo desde el tú tienes mucha sed y quieres parar para beber, pero tu padre no dice que no va a parar y si vemos que por lo que sea el niño se empieza a encender, se empieza a enrabietar y empieza a decir pensamientos calientes, ¿no? Con ese caliz más irracional, podemos cortar y proyectarlo, hacerlo desde el otro, ¿no? Imagínate que tu amigo o imagínate que un niño tiene mucha sed, ¿no? Porque desde el otro se le va a hacer más fácil llegar a tener ese pensamiento más frío, en el caso de que, de que por lo que sea le enfade mucho. Y ya una vez lo ha visto desde el otro, pues volvemos al ejercicio concreto. Imagínate que tú tienes mucha sed, ¿no? O imagínate que eso te pasa a ti. ¿Aplicarías esto que me has dicho? ¿No? Lo que queremos es pasar de este pensamiento no es lo que, de ese pensamiento más irracional que se le pueda ocurrir como, buah, es que mi padre no me quiere, o es que va a tener que parar sí o sí, o es que si no me para, pues es el peor padre del mundo y le odio, ¿no? Que es algo que puede llegar son verbalizaciones que se dan a, no es lo que quería, pero puedo aguantarlo, o incluso mejor, una alternativa que el propio menor nos ofrezca. Vale. Sigo con me da miedo que puedo hacer, perdón, qué puedo hacer cuando me da miedo irme a la cama. Este libro es como no solo va a tratar irse a la cama o el miedo a tener pesadillas o el miedo a la oscuridad, ¿no?
sino que también vamos a tratar con él la higiene del sueño. ¿Por qué es un problema grave? Bueno, pues lógicamente, si cualquier persona, y ya no solo los niños, pero los niños necesitan ese más tiempo de sueño, sobre todo para desarrollarse, ¿no? Pero cuando no hay el sueño suficiente, no estamos cuidando de una de las bases de, de nuestro desarrollo, ¿no? Junto con la alimentación. Entonces, no es, va a ser muy difícil si el niño no está completamente equilibrado, o la persona, da igual que sea niño o no, si la persona no está en condiciones equilibradas, si no está bien alimentada, si no está bien descansada, va a ser muy difícil proponer cualquier tipo de cambio cognitivo o proponer cualquier tipo de trabajo más a nivel psicológico, ¿no? Porque esta falta de sueño lo va a dificultar. Y además, la falta de sueño puede traer otro tipo de problemáticas, ¿no? Como enfermedades físicas, inestabilidad emocional, mucha más sensibilidad, incluso problemas en las relaciones sociales, ¿no? Por esta inestabilidad emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Bueno, una de las herramientas que nos ofrece el libro es esta exposición, porque es una exposición, pero a modo juego, ¿no? Si, si trabajas con niños y quieres que el menor entre a la tarea, entre al juego, lo haga y lo haga con motivación, ¿no? Porque aquí no eso, ya os lo he dicho antes, no va a ser un contexto escolar, no somos un médico, no queremos que el niño haga nada obligado, ¿no? Entonces, vamos a adaptarlo todo como ya os he adelantado, con este componente dramático, con el juego. Entonces, esta exposición la vamos a hacer sin que siquiera el niño se dé cuenta, porque le vamos a enfrentar a una situación de juego donde vamos a empezar incluso sin que se enfrente a ese miedo. Va a ser un reto dividido en distintos niveles, pero aquí es importante el ojo del psicólogo, porque como buena exposición es importante que todos los ítems de esta exposición no, se adapten al menor y en ningún momento vaya a vivir cualquier tipo de inundación. Entonces, si hace falta hacer un reto de nivel 2.1 y 2.2, pues yo recomiendo hacerlo. Y vamos a empezar siempre pues con luces encendidas, con el apoyo siempre o de todo el sistema familiar o de alguna parte de la familia que esté en otra habitación haciendo ruido, que el menor sienta que nunca o la menor sienta que nunca va a estar solo. Y de ahí, a medida que vaya consiguiendo los distintos retos, pues aumentamos dificultad para llegar al último reto, donde como podéis leer, que es el más difícil de todos, el reto nivel 4, tiene que estar completamente a oscuras con la ayuda de una linterna y entrar a su habitación o meterse debajo de la cama, sobre todo ir a esos sitios que más miedo le den. ¿Vale? Y luego pasamos otra vez a la higiene de sueño, ¿no? El menor va a tener la oportunidad de dibujar y de rodear el libro, ¿no? Entonces, aquí lo que le vamos a pedir es que se proyecte encima de la cama o tumbado o acurrucado, incluso que si quiere que se dibuje. Y con los colores que quiera, ¿no? Es muy importante tener 5.000 colores, 5.000 tipos de rotuladores para que el niño, con su imaginación, ¿no? La imaginación de los niños es la puerta a su mundo emocional y a la alianza terapéutica, entonces para que el niño pueda soltar toda su imaginación y su creatividad. Entonces que se dibuje y después que rodee lo que le haga dormir mal, ¿no? Ya sean objetos o ya sean sentimientos, emociones, sensaciones, y si no aparecen, que las escriba, que las dibuje. Imaginaos, hay veces que pasa, ¿no? Los niños ya empiezan a tener móviles desde edades muy tempranas y aquí el móvil no aparece. Imaginaos que por lo que sea, el móvil suena o el móvil tiene una forma de cargar que al principio no se apaga o a veces se enciende y parpadea y eso asusta al menor a veces. Pues entonces que dibuje el móvil encima de la mesilla, ¿no? O el iPad. O que tenga una televisión en su cuarto y por lo que sea, cuando apaga la luz, esa televisión coge una forma rara o una silla con ropa coge esa forma rara como de monstruo y me asusta y no quiero cerrar los ojos. Pues bueno, podemos quitar la silla, podemos pedirle a tu madre que la cambie de sitio o que la ropa se ponga temporalmente en otro sitio, ¿no? Ué, no sé qué ha podido pasar, disculpadme. A ver, vale. Bien, disculpad, que no sé por qué se ha ido. A ver. Volvemos a este título, que es ¿qué puedo hacer para vencer mis manías?
como veis, ¿no? Las manías se van a sentir como esa única alternativa que tengo para responder a ciertas situaciones o ciertas sensaciones que se despiertan en mí cuando pasa algo, ¿no? Va a ser una respuesta básica de gestión emocional cuando una emoción me supera. Y entonces, como son mi única alternativa, mi única respuesta, y me sale a veces de una manera automática, se van a sentir como cadenas, se van a sentir como algo que nos encarcela, como algo que nos incomoda. Entonces, lo que queremos es ayudar al menor no solo a vencer las manías, sino a encontrar llaves para abrir esas cadenas y romperlas. Bien, pero una diferenciación muy importante es diferenciar manía de compulsión, como os he adelantado antes, y diferenciar manía de ritual o hábito, ¿vale? Los rituales son normales en ciertas etapas del desarrollo infantil, pero se caracterizan por ser algo agradable, algo que al menor le gusta, ¿no? Que sobre todo pasa, la diferenciación más que con una manía es con una compulsión, así que me centraré más adelante en ellas. Y luego el hábito es algo que el menor tiene la capacidad de hacer o no, ¿no? Eh, Cuando nos vestimos, ¿vale? Que esto es un hábito, y nos ponemos una chaqueta, siempre nos vamos a poner inconscientemente la chaqueta por la misma mano. Podéis intentarlo si queréis ahora las veces que queráis. Si no estamos súper atentos, vamos a ponernos la chaqueta siempre, bueno, yo desde la mano derecha, ¿no? Introduzco, de hecho ya estoy haciendo el gesto. Y esto es un hábito. Me va a costar más, me va a costar menos, pero no lo hago, no resulta desagradable para mí, o no lo hago como consecuencia de ninguna situación que me desborde. Y si me centro, puedo hacerlo de otra manera cuando estoy haciendo esa acción y no me va a pasar nada, no me va a afectar. Simplemente la hago de manera automática. Pero las manías no, las manías son respuesta a una situación determinada y si no lo hago me va a crear mucho más malestar, ¿no? Va a ser mucho más desagradable. Mm, Ejemplos de manías: morderse las uñas, tirarse del pelo, rascarse mucho. Eh, mm, Hay niños que es, por ejemplo, no hacer así con las uñas. Eh, para tipos de manías, pues colores, ¿no? Dependiendo de cada persona, hay muchas manías distintas, pero esas son las principales. Bien, pues como os he dicho, el libro nos va a ofrecer distintas llaves, ¿no? Este, por ejemplo, es un recopilatorio del plan de bloqueo de la llave número 1 para el caso de morderse las uñas. Aunque aquí he hecho un recopilatorio de varios, ¿no? De cuando el niño se muerde el labio, que hay niños que se hacen heridas al morderse el labio así, o, o cuando se muerde el dedo, cuando se muerde las uñas, ¿no? Y también, este también sirve para cuando se rasca mucho, cuando se tira del pelo. Entonces, estas son alternativas conductuales más adaptadas y mucho menos desagradables, mucho menos nocivas para una misma situación, ¿no? Yo quiero dejar o quiero enfrentar o enfrento así mi ansiedad o enfrento así cuando tengo miedo, pues bueno, en vez de morderme la uña, pues puedo masticar un chicle, puedo mordisquear una pajita, puedo silbar, puedo cantar, tararear más que cantar suele ayudar más, ¿no? Porque para cantar tienes que añadir la letra. Y está luego el componente de más o menos vergüenza, o de que en esa situación el niño pueda cantar una canción. Pero tararear siempre podemos tararear en bajo, ¿no? Luego contarse los dientes con la lengua, cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo para tener las manos ocupadas. Una de las que más le gusta es que si el niño tiene una mascota, acariciar la mascota, ¿no? Porque además, cuando acariciamos a nuestras mascotas, eso nos puede ayudar también para relajar al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, dos pájaros de un tiro. Y dibujar, pues distintos pasatiempos. Incluso si, como a vosotros como profesionales, se os ocurre uno más adaptado a vuestro caso, añadirlo, que el niño lo escriba justamente debajo, ¿no? Que cómo tener las manos ocupadas y se nos ocurre uno juntos, pues lo añadimos abajo y hacemos un dibujo, ¿vale? Todo esto es como un mapa de acción, como las llaves, ¿no? Algo a lo que el menor, si no está en consulta y se está sintiendo muy nervioso, pueda ir, coger su libro, abrirlo y, y ver lo que ha dibujado en sesión y recordarlo, porque seguramente con ese sentimiento de ansiedad le vaya a costar mucho empezar a implementarlo, ¿no? Las primeras veces va a ser súper difícil porque va a ser cambiar una manía o una respuesta que tiene ya su red neuronal creada. Es algo que ha hecho tantas veces que le va a salir por defecto. Entonces tenemos que quitar esa carretera neuronal y crear otra. Entonces lo tiene que volver a repetir muchas veces ante la misma situación y por eso es muy recomendable eso, que el menor tenga, lógicamente, esto ya lo daba por hecho, que el menor, cada niño que
haga intervención con estos libros tenga su propio libro, en ese libro lo haga suyo, como ya os he dicho, añadiendo ejemplos más adaptados a su caso, dibujando cuando rodee cosas y luego cuando esté fuera del espacio terapéutico que tenga donde recurrir para saber cómo responder ante la problemática. Y pasamos a Me Guada, obsesiona demasiado. sí, solo una cosita, Guada, para situarte en el tiempo. Como veo que aún te faltan 5 libros, solo decirte que te falta un cuarto de hora para que te dé Vale, no te tiempo a preocupes, contarlos. Sí. corro un poquito Ok. más. Muchas No, no, gracias, Eva. tranquila, era Y solo para perdonad. situarte. No, no. Vale, Vale, Me obsesiona demasiado es lo que os indicaba, ¿no? Es un libro donde vamos a tratar el trastorno obsesivo compulsivo, un pasito más adelante, ¿no? De la manía. Entonces, la compulsión se tiene que diferenciar muy bien de los rituales. La compulsión es completamente desagradable y los rituales son algo que el niño hace por juego. Es algo agradable, al menos en la etapa del desarrollo donde el niño hace rituales, lo hace por divertirse, como un juego más. Algo muy interesante de este libro es que este libro le ofrece al niño la posibilidad de enfrentarse a su TOC. ¿Y cómo vamos a ayudar al niño a enfrentarse a algo tan abstracto como el trastorno obsesivo compulsivo o como la compulsión? ¿No? Realmente no la compulsión en sí, sino lo que aparece cuando no hago esa compulsión. Pues dibujándolo. Le vamos a poner cara, no le vamos a dejar en un hecho abstracto del lenguaje de los adultos. Lo vamos a adaptar y hacerlo parte de su realidad. Entonces el niño dibujaría su propio TOC y se enfrentaría a él con una exposición con prevención de respuesta, ¿no? Bueno, no. Lógicamente, de aquí, de dibujar al TOC a hacer la exposición con prevención de respuesta, hay un mundo y hay muchos capítulos entre medias, ¿no? Pero por delimitar un poco. Entonces, se pondría en marcha la alerta TOC, la alerta de voy a hacer algo que me va a despertar, querer hacer la compulsión y no la voy a hacer. Vamos a contestar al TOC, vamos a decirle, oye, no, no lo voy a hacer y utilizaríamos el método de gestión emocional, ¿no? El método que hayamos elegido para enseñar al TOC quién es el que manda, que yo tengo el control sobre mi mundo emocional y yo soy capaz y yo soy competente para gestionarme emocionalmente. Y por último, utilizar el miedómetro, porque sabéis que que el TOC es un trastorno paraguas, entonces cuando no hacemos caso a la compulsión, ese pensamiento irracional que lo sostiene, pues nos va a despertar algún tipo o algún nivel de miedo. Y para ello está el miedómetro, ¿vale? Sigo con el que puedo hacer cuando me da miedo equivocarme. Me da miedo equivocarme, vamos a pedir al niño que sea un explorador, porque el miedo a equivocarse, aparte del perfeccionismo, viene de un desconocimiento de sí mismo, de un desconocimiento de su mundo emocional y cómo gestionarlo. Entonces, vamos a instar al niño a, a cometer errores y a ver cómo se siente y a ver qué pasa y a ver qué es su mundo emocional, qué encuentra, ¿no? En su mundo emocional y qué encuentra en sus pensamientos y sentimientos. Pues como explorador va a recorrer este nuevo mapa de emociones, de sentimientos y va a ir apuntando los nuevos descubrimientos, ¿no? En esos nuevos descubrimientos dejaremos caer, ¿no? Que son los sesgos cognitivos, lo que denominaremos como pensamientos inútiles, pues esa tendencia, ese sesgo más catastrofista, ese sesgo más de pensamiento dicotómico, blanco y negro y la autocrítica. Y después, cuando hayamos tratado este nivel cognitivo, cómo enfrentarnos a ello, ¿no? Este libro es muy gracioso porque la gente lo compra mucho simplemente a leer el título, ¿no? Porque es lo primero que pasa. Pues, ¿qué puedo hacer cuando algo no es justo? Y es como respuesta a la envidia, ¿no? Porque cuando un niño tiene envidia, normalmente pasa con hermanos o con primos muy cercanos, ¿no? Cuando damos algo, cuando le damos un poco más a un hermano o a un primo o otro niño tiene un poco más que el niño a lo mejor o la niña que estamos viendo en terapia, lo primero que va a responder, o lo primero que se suelen decir es, ¡jo, no es justo! Y es lo primero que normalmente que pasa, no es justo. ¿Vale? ¿Y por qué no es justo? Bueno, pues aquí el niño va a imaginarse como un pirata, incluso ese día le podemos traer un parche y que se ponga un parche, y le vamos a explicar que es un pirata, que ha pasado mucho tiempo recorriendo los mares, que tiene un tesoro muy rico, que tiene un tesoro enorme del que se siente muy orgulloso o muy orgullosa y con el que está muy contento y que le da mucho bienestar. Entonces, esto lo que va a hacer es que el niño se sienta muy bien y le pidamos incluso una situación, ¿no? Donde recuerda que ha tenido su tesoro y te va a decir, pues mira, pues esto, ¿vale? Y le decimos, bueno, incluso coger una hoja de papel, hacer como así como un círculo y que se lo ponga en un ojo y dice, imagínate que la coges tu catalejo y ves el tesoro de otro pirata y ese tesoro es mucho más grande, mucho más rico. Eh, de alguna manera piensas que es incluso mejor que el tuyo, ¿no? ¿Qué te pasaría? Entonces el niño ya te diría, buah, pues que el mío no es suficientemente bueno, ojo, pues vaya mierda de tesoro tengo, ojo, es que no me gusta nada.
¿no? Distintas cosas y le vamos a mostrar al niño cómo ha pasado de un momento de bienestar y de orgullo y de tranquilidad a un momento de emociones completamente desagradables, ¿no? Y de insuficiencia. Y ya una vez entendido esto, esta sensación de control, con esta sensación de control, el niño querrá cambiarlo, querrá decir, jo, pues me quiero quedar con el bienestar, quiero estar bien, incluso aunque otro tenga un tesoro más grande, porque yo sigo teniendo un tesoro. Bien, pues una alternativa conductual es ver el pensamiento envidioso, que el niño rodee si dejarlo ir o buscar un pensamiento diferente, y si decide con ese pensamiento envidioso que ha traído al espacio terapéutico querer desarrollar un pensamiento diferente, pues empieza a describirlo o empieza a escribir alternativas. Lo más adaptado al posible, ¿no? No con nuestras palabras, con su lenguaje siempre. Vale, y con este llegamos a qué puedo hacer para vencer mi timidez, ¿no? ¿Qué puedo hacer para enfrentar de manera, digamos, efectiva una situación social que me despierta mucho miedo? Porque los niños y niñas y preadolescentes que tienen ansiedad social suelen evitar exponerse, evitar relacionarse, aunque quieran, evitar ser el foco de atención, aunque haya algo que les gustaría mostrar y que les enorgullece, pero les da tanto reparo, tanto miedo, tanta inestabilidad que prefieren no hacerlo. Les acaba desagradando. Bien, pues utilizaremos en este caso la metáfora de los personajes de circo. Empezaremos con los payasos, ¿no? Porque son los más llamativos, ¿no? Son aquellos que son capaces de hacer cosas que les ponen en evidencia delante de los demás con el fin de hacerlos reír. O sea, van a tener el foco de atención de los demás y van a hacer aposta algo torpe o algo estúpido. Y luego le diremos que puede llegar a parecerse a ellos. No tiene por qué ser un payaso, ¿no? Todo se va a adaptar, pero puede llegar a ser su propio personaje de circo enfrentándose a un público de manera competente, de manera buena. Para ello, pues le vamos a ofrecer distintas alternativas conductuales, distintas herramientas, como en este caso, pues ayudarle con las habilidades sociales. Puede ser que como no las ha puesto en práctica o no las ha puesto mucho en práctica, tenga las habilidades sociales un tanto oxidadas. Pues vamos a ayudarle a sentirse competente para saber cómo responder o cómo comenzar una relación o una conversación. Y también teniendo mucho en cuenta los distintos sesgos, ¿no? Como el sesgo de adivino, donde adivino qué piensan los demás de mí, el sesgo del foco, donde pienso que todo el mundo puede ver mis cosas malas y solo ven mis cosas malas, ¿no? Si, pues ya sea un grano, da igual lo guapa, o lo bien que me maquille, o lo guapa que esté, o lo bien que vista, que todo el mundo solo va a ver mi grano. Y luego los sesgos de torpeza, donde el niño va a sentir que no es lo suficientemente competente y que haga lo que haga va a tener esa indefensión aprendida de que siempre va a ser o va a cometer algún tipo de torpeza o siempre va a ser torpe. Para finalizar, el último título, ¿qué puedo hacer cuando no quiero separarme? ¿No? Porque si está normalizado, cuando un niño siente ansiedad, cuando sus padres se van, es algo normal, ¿no? Está perdiendo, es un apoyo muy importante y temporalmente se está quedando aislado de un apoyo que le da mucho refuerzo. Pero cuando esta ansiedad se vuelve algo que le paraliza, o algo que cuando sus padres no están rompe a llorar y no es capaz de calmarse, o no quiere estar absolutamente con nadie más, incluso deja de hacer planes con sus amigos por no separarse de sus padres, ¿no? Lo que llamamos ansiedad por separación. Pues es algo que le está trayendo mucho malestar en su vida, ¿no? Entonces, en este libro vamos a preparar al niño para su viaje en globo, y va a ser un viaje que va a querer hacer porque va a ver lo malo y lo malo va a paralizar mucho, pero le vamos a ofrecer también las cosas buenas que puede tener hacer este viaje solo en globo, ¿no? Como vivir un montón de aventuras, ser capaz de tener nuevas experiencias, poder disfrutar de cosas que no había conocido hasta entonces, incluso poder disfrutar de estar él solo, poder disfrutar de no tener miedo, de enfrentarse a nuevas situaciones, ¿no? Poco a poco ir atrayéndole. Y para que quiera exponerse a ello y para hacer esta exposición, tenemos que tener en cuenta qué quiere el menor, ¿no? Y sobre todo, qué le puede venir muy bien, como el ejercicio, ¿no? El ejercicio que tengo puesto, que es que le puede venir muy bien antes de hacer la exposición y durante, ¿no? Antes, pues imaginaos, coger mi peluche,
poder tener el número de mis padres, que mis padres me den un abrazo, que me prometan que cuando vuelvan vamos a hacer no sé qué plan, que le puede reforzar mucho, ir a comer pizza, ir al cine, lo que sea. Y luego vale, pues si me pongo muy nerviosa y veo que no puedo, o muy nerviosa y veo que no puedo más, voy a acariciar mi peluche, voy a pedir a la persona que me esté cuidando que me dé un abrazo, que por ahora solo me pueda quedar con otro familiar que quiero mucho, que por ejemplo es mi tía o mi primo o mi abuelo, ¿no? Que si veo que no puedo más, que pueda tener un número concreto de llamadas a mis padres y me lo vayan a coger siempre, ¿no? Pues ofrecer ahí recursos para que vea que se va a exponer y que no va a estar inundado, que no va a estar solo, ¿no? Porque lo mismo, queremos hacer una exposición, no una inundación con el menor, queremos que se enfrente de manera competente, se enfrente para que cuando termine quiera volver a enfrentarse y se sienta capaz de hacerlo. Y cuando haya finalizado todo el libro, el niño al final tiene su certificado oficial, donde se va a rellenar con su nombre, con la fecha e incluso con firmas, ¿no? Yo recomiendo que cuando lleguemos a esta parte final, se le pida a los padres que apoyen ofreciendo ese día mostrándose muy orgullosos de su hijo o su hija, que le den mucho, mucho cariño, que incluso tengan algún plan que le pueda gustar mucho, yo que sé, ir al zoo, ir al cine, ir a su restaurante favorito, para que sienta que realmente ha conseguido algo muy importante, porque es así, pero para que lo viva, para que se le devuelva no solo en forma de certificado, que es muy gratificante y les encanta tenerlo, sino también como algo más. Y cuando finalice el libro, cuando terminemos con este certificado, recordarle que ese libro es suyo, que se lo va a llevar a su casa y que si en algún momento siente miedo, siente que no sabe cómo volver a enfrentarse a ese problema, va a tener el apoyo del libro. Va a poder recurrir a él y a todo lo que hemos plasmado en ese libro para recordar o para refrescar esos conceptos que a lo mejor puedan no tener tan claros en un momento más eh, de pensamiento caliente, de secuestro amigdalar, donde el lóbulo prefrontal pues no esté tan activo. Y disculpad por el sprint final. Espero que todo haya quedado claro y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Guada. Muy interesante, has hecho un recorrido fantástico de todas las guías, además muy detallado, muy interesante, así que yo creo que ha servido para que todos los asistentes se hagan una idea en qué consiste cada una de las guías y pasamos ahora al turno de preguntas. Todos los que estéis interesados en comprar los libros se pueden comprar tanto por separado como la colección completa. Si se compra la colección completa, evidentemente tiene un precio distinto que si se compra cada libro por separado. Y como ha dicho Guadalupe al principio, como se trata de un material que lo pueden comprar padres y personas que no sean profesionales de la psicología, los podéis encontrar en librerías y también pues a través de nuestras oficinas y de los representantes en Latinoamérica y también aquí en España, ¿eh? Estupendo, pues lo dejamos aquí, Guadalupe, porque ahora ya empiezan a llegar los comentarios de muchísimas gracias, muy bien explicado, a la gente le ha resultado muy interesante. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir y a ti también, Guadalupe. Muchas gracias.